dicho. Listo. Se conectó Isabel. Isabel, bienvenida nuevamente a este live que habíamos programado o que le habíamos ya programado a todos ustedes para el día de hoy a las 6 de la tarde. Vamos a conversar patrimonio familiar, afectación familiar. ¿Qué tienen que ver estas dos? Si van de la mano, si son primas, si son odiadas entre ellas. Bienvenida Isabel, preséntate para los que no te conozcan. Como ya saben, ella es abogada de profesión, también trabaja en la banca y actualmente trabaja con nosotros en la oficina de RIMAX Experto. Entonces, bueno, bienvenida Isabel. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por el preámbulo, querido Robert. En efecto, mi nombre es Isabel Romero, soy abogada de profesión y actualmente pues estamos laborando en Remax Asesores. Estamos garantizando la mejor asesoría en los tres aspectos, en lo inmobiliario, en lo financiero y en lo jurídico. Entonces, en efecto, hoy vamos a hablar de la afectación familiar y el patrimonio familiar. ¿Qué es esto? ¿Sí? Sí, cuéntame un poco, porque muchas personas piensan que es lo mismo, ¿no? Yo por lo menos cuando inicié en este mundo pensaban que eran super hermanas estas dos factores al momento de tener una propiedad y que vamos a vender y que suceden y intervienen como tal. Entonces cuéntame más o menos qué es el patrimonio familiar y luego pasamos a lo que es la afectación familiar. Listo. Entonces, ¿qué es el patrimonio familiar? El patrimonio familiar es una garantía que el Estado colombiano crea para que de esta manera tú puedas tener un mínimo garantizado en tu vivienda, el de tu núcleo familiar. ¿De acuerdo? ¿Esto qué significa? El patrimonio, constituir un patrimonio de familia es una garantía para todo tu núcleo familiar. ¿De acuerdo? Ok, Disculpame, es que listo. pasó un avión. No, no te preocupes, estamos en vivo, eso pasa en vivo. Listo. Entonces, ¿cuándo aplica el patrimonio familiar? Este patrimonio familiar aplica para viviendas de interés social. Recuerda que acá en Colombia manejamos tres tipos de vivienda. La vivienda VIPA, que es la vivienda de interés prioritario, que es para personas de muy bajos recursos. Luego en otro live invítame y yo les explico cuáles son los tipos de vivienda que existen. Créeme que sí. Eh, el otro es la vivienda de interés social. Estas viviendas de interés social nacen para personas que tienen un núcleo de familiar o para personas solteras que tienen un tope de máximo 150, 135 salarios mínimos legales vigentes. Estas normalmente pues, son comercializadas directamente por constructora y para este tipo de inmuebles aplican subsidios. ¿Ok? Y las otras pues son viviendas mayores a interés social, que son mayores a 135 salarios mínimos legales, que normalmente son las que nosotros comercializamos y a las que no aplican ningún tipo de subsidio del gobierno Ok, nacional. ok. ¿Listo? Este patrimonio de familia es demasiado importante siempre tenerlo porque en caso de que lleguemos a tener un decaimiento financiero y entren a embargarnos, estos inmuebles no se pueden embargar a menos de que tengas una garantía real ya a un banco. Y si tú le debes a ese banco, pues ellos son los garantes en la propiedad, pero otro tercero no pueden entrar a tocarte ese patrimonio de familia. Ok, ¿Vale? Ese es el patrimonio. el único es el banco que sí puede hacer este tipo de adjudicación como tal. Tal cual. Pero siempre y cuando ese crédito tú hayas dejado en garantía, digamos, yo compro este apartamento con un banco X, le genero la afectación familiar porque en mi hogar hay menores de edad o lo quiero dejar con afectación, perdón, con patrimonio familiar porque esta es mi vivienda, para mí que soy una mujer soltera, ¿de acuerdo? Porque puedo hacerlo, este es mi mínimo vital en caso de que pase cualquier tema financiero. Yo lo financié con X entidad, entré en mora con esa entidad, él sí puede entrar a embargar el inmueble porque pues obviamente ya hay una garantía hipotecaria sobre este inmueble. Ah, buenísimo. Solamente el banco y el Estado. El Estado no puede entrar a embargar este inmueble porque esta es tu garantía real, ¿de acuerdo? Solamente aplica en este caso. Diferente es cuando no tengo obviamente ningún tipo de afectación, ningún tipo de patrimonio familiar, ahí sí pues obviamente el Estado sí puede entrar a embargar. Obviamente hay un paréntesis cuando hacen expropiación del inmueble porque tú estás cometiendo un ilícito dentro del inmueble, en ese caso sí aplica que te lo quiten.
Así tenga cualquier tipo de afectación, así tenga patrimonio familiar, así sea una garantía para un menor, en ese caso sí aplica porque tú estás agrediendo la norma, ¿ok? Ok, ok. Así, así, bueno, o sea, las leyes igual, si tenemos un menor viviendo en la propiedad, igual aplica que adjudique, o sea, que se expropie esta propiedad, así se esté cometiendo algún acto ilícito. Bueno, ¿qué pasa? Que cuando a nosotros nos van a hacer una expropiación hay un proceso penal para que puedan ejecutarlo. Antes de que el gobierno, antes de que se genere un tipo de sentencia sobre ese tipo de expropiación, el gobierno tiene que garantizar los derechos del menor. En ese orden de ideas está bienestar familiar, están menores, policía de infancia y adolescencia, y cuando pasan este tipo de cosas se hace una restitución de derechos al menor. Ah, ok, perfecto. ¿Listo? Perfecto. Sí, siempre se tiene que cubrir las garantías a pesar de que se esté haciendo algún acto indebido, obviamente. Tal cual, tal cual. Ahora bien, ¿qué es la afectación familiar? Entonces, a mí Ok, claro, sí. muchos clientes, Sandra Gil nos pregunta si deseo retirar la afectación o patrimonio, ¿qué tiempo de esperar y en qué casos no se podría? Listo. Entonces, el tiempo que tienes que esperar normalmente deberían ser trámites que no demoren tanto tiempo, pero para poderlo retirar tú tienes que garantizar que ya tengas otra vivienda en caso de patrimonio familiar en donde yo lo constituyo con menores de edad. Otro avión. Otra vez, otra vez. En caso de que yo la quiera levantar, yo tengo que demostrar que ya tengo otro inmueble que garantiza esa mi vivienda. Listo, mi mínimo vital. El tiempo que se puede demorar acá en Colombia es máximo 3 meses, puede ser menos el tiempo, pero pues recuerda que acá en Colombia hay muchos trámites que se tienen que ejecutar, pueden devolvernos la escritura pública y esto sí o sí tiene que tener un consentimiento en caso de que yo lo haya constituido, nosotros dos como cónyuges hayamos hecho la constitución del patrimonio familiar, esto como es de carácter voluntario, también tenemos que, de dominio pleno, notificar al Estado de que los dos de común acuerdo queremos hacer el levantamiento de patrimonio de familia y este se causará en otra propiedad. O garantizamos el mínimo vital de los menores o de mi núcleo familiar. Sandra, Bueno, espera, por Sandrita, favor, entonces, por respondo lo tu que entendí, pregunta. son 3 meses que dura el tribunal en hacer esta ejecución, más o El, menos, claro, porque siempre la van a notaría, haber, es la la notaría, notaría. perdón, la notaría, perdón, porque siempre van a haber algunos reparos que, mira, salió mal este documento, volvemos a ingresarlo. Entonces, un tiempo prudente, 3 meses. Tal cual. Perfecto. Entonces, recuerda que el patrimonio se puede constituir entre parejas o compañeros permanentes. No necesariamente tengo que estar casada, puedo también tener una unión marital de hecho y constituir un patrimonio familiar sobre una propiedad que se adquiera en conjunto, ¿de acuerdo? En ese tiempo que estén juntos, claro, Tal sí, exacto. cual. Ahora, ¿qué es la afectación familiar? La afectación familiar permite a una persona proteger directamente la vivienda en la que vive. Diferencia entre la afectación y el patrimonio. La afectación la hago para mi núcleo familiar. ¿De Ok. acuerdo? ¿Listo? ¿Quiénes serían este Incluye, núcleo, perdón? ¿Quiénes serían este núcleo? entonces, bueno, resulta que acá en Colombia podemos tener una familia donde yo soy solamente mi núcleo familiar. Yo solita Ok, puedo ser mi núcleo familiar. ok. Antes, en la época antigua, sí tenía que tener esposo o hijos o mis padres o tener más personas dentro del núcleo. Ya ahorita la norma sí permite que sea yo solita la que pueda hacer esa constitución de patrimonio, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué es la afectación familiar? La afectación familiar permite proteger la vivienda en la que se vive, pero a favor de mi cónyuge, a favor de mis hijos, a favor de mis padres, a favor de mis nietos. Siempre va hasta segundo grado de consanguinidad. ¿Cómo se hace esto? También ante escritura pública y esto queda una anotación en el certificado de libertad y tradición. Esta Ok, tampoco me permite ser una propiedad ni embargada, no se puede hipotecar, esta sí, la afectación familiar no me permite hipotecar porque es que esto va a favor de otra persona diferente de mí. Ejemplo, tú y yo
en algún momento convivimos, ¿de acuerdo? Pero yo quiero dejar una afectación familiar a favor tuyo. Estoy amparando tu garantía de vivienda. Esa es la afectación familiar, es la diferencia al patrimonio familiar, ¿de acuerdo? Esta propiedad, si no, dime. Y en este caso, me dejaste la afectación familiar a mi nombre, perfecto. Sí, Me acabas de informar que esta propiedad, cuando tenemos afectación familiar, no puede ser hipotecada por ti. Pero si yo voy al banco y digo, quiero hipotecar la propiedad, no se puede igual. no se puede porque el justo y título recae sobre Isabel Romero, pero tiene una afectación a favor de Robert, ¿de acuerdo? Ok, ok. Por esa razón, tampoco yo, Isabel Romero, puedo hacer donación de este inmueble, tampoco pueden embargarlo, no lo puedo hipotecar, ni tampoco puedo ser vendida. ¿Listo? Siempre y cuando tenga el consentimiento de mi cónyuge o de la persona a la que yo le haga la afectación familiar, a la que yo le haga la afectación, o sea, el beneficiario de la afectación, ¿de acuerdo? Cuando yo puedo hacer directamente esto. Entonces, yo directamente lo podría ejecutar en el momento en que ya tengo otra propiedad y esa va a quedar con afectación familiar. Esta sí o sí me obliga a ya tener o sea, ya tener otra vivienda en la que sale esta afectación familiar y entra a otra propiedad, ¿de acuerdo? Ok, Eh, y en este caso, dime. estamos separados, pero sigue siendo la propiedad con afectación familiar bajo mi tutela o bajo mi nombre, Robert Llovera. Y si yo tengo un hijo fuera de nuestro matrimonio o de nuestro núcleo, ¿entraría como herencia a mi hijo, a mi nuevo primogénito? No, no entraría dentro de la sucesión o herencia a tu hijo debido a que la dueña de la casa es Isabel Romero, yo soy la dueña, tiene una afectación familiar en el momento en que nosotros hacemos la liquidación de nuestra sociedad conyugal, que es lo primero que tenemos que hacer cuando nos separamos. En ese momento notificamos de común acuerdo que ya no va a existir ningún tipo de afectación y que, ejemplo, Isabel se va a quedar con la propiedad. ¿De acuerdo? Sigue siendo tú la dueña, exacto. Tal cual. Entonces, en ese orden de ideas, pues obviamente no aplicaría la sucesión para tu menor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué beneficio nos trae esta afectación familiar? Porque si tú me dices, mira, Robert, hagamos una afectación familiar bajo tu nombre, pero yo sigo siendo el dueño, ¿qué beneficio porque prácticamente es como amarrar a alguien que no es de él igual? No, pues imagínate que el beneficio que tiene la afectación de vivienda familiar versus el patrimonio familiar es que recuerdas que el patrimonio familiar solamente aplica para viviendas máximo de 135 salarios mínimos. Ok. Si tú tienes un inmueble mayor a 135 salarios mínimos, en ese caso sí aplica la afectación familiar por la cuantía del inmueble que tienes. Ah, bueno, mira, buenísimo. ¿Ves? Mira, aquí está Sandrita nos pregunta, una excelente pregunta, dice, y en caso que la otra parte o la otra persona no esté de acuerdo en retirar la afectación familiar, empieza la pelea, me imagino, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces ya es un juez el que tiene directamente que dictaminar y él tiene que, entonces, denme un segundo, por favor. ¿Qué otro avión está pasando? Tranquila, no te preocupes. Pasan muchos aviones y nosotros no viajamos. Sí, ¿verdad? Pronto vamos a hacerlo. Pronto vamos a viajar. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces ya esto entra en una discusión ante juzgado. Si estamos haciendo una liquidación conyugal, nosotros podemos hacerlo de dos formas. La primera forma es de común acuerdo tú y yo, en donde examinamos qué te vas a quedar tú, cuánto va a ser el pasivo, cuánto va a ser el activo y liquidamos nuestra sociedad. Pero puede pasar que yo no esté de acuerdo con que esto pase. Isabel no está de acuerdo con que Robert, como titular del apartamento, se quede con el apartamento y yo tengo una afectación familiar sobre esa vivienda. O sea, no estoy de acuerdo. En ese orden de ideas, tenemos que llevar nuestra liquidación de la sociedad conyugal ante un juzgado. Y este juez es el que va a dictaminar directamente por qué no estás de acuerdo en levantar la afectación. Si tú estás ya también quedando con propiedades, o entonces vendamos esta propiedad y ya él empieza a amenizar el tema de la conciliación. Y han habido casos de que el juez ceda esta propiedad a la otra contraparte que no puso ni un peso para comprar esta propiedad. Sí, acá en Colombia hay sentencias de cortes, han habido sentencias de juzgados
donde hemos evidenciado que en efecto para ellos, si tienen la prueba del derecho en la que demuestra que no tiene un mínimo vital para la garantía de vivienda, puede pasar que sí se le otorgue el justo título a la contraparte. Igual recuerda que independientemente de que tú no debes un peso en nuestra sociedad conyugal, tú y yo tenemos un acuerdo en De lo acuerdo. que yo haga y gane y tú ganes, así ganes menos que yo o no ganes y tú estés dedicado a otro tipo de cosas, tú tienes el 50%, hagas o no hagas. ¿Listo? Aquí no aplica lo tuyo es mío, lo mío es mío. No, acá no aplica porque es que tú y yo decidimos juntarnos para hacer una sociedad. Es muy parecida a una sociedad comercial, solo que acá es conyugal porque tiene otro tipo de afectaciones físicas, Puede ser un emocionales. arma de doble filo, puede ser un arma de doble filo hacer este tipo de ejecución jurídica, porque fíjate, si la contraparte quedaron en malos términos y quiere aplicar esto, bueno, puede hacer mil y un cosas para poder quitarte la propiedad. Tal cual. Es muy importante también que tengamos presente que no me has preguntado, Isa, ¿y yo cuántos inmuebles te puedo tener con afectación familiar o patrimonio familiar? Buenísima pregunta, lo que pasa es que no me he dejado preguntar, has Ah, hablado bueno, mucho. pregúntame. Mi Robert, por favor, este es el momento de preguntas. Bueno, las chicas también pueden preguntar a los que estén conectados. Lo importante es, bueno, conversar y hacer esto bien ameno. Pero sí, bueno, abramos pie a la pregunta de cuántas propiedades puedo tener yo con afectación familiar. Con afectación familiar o con patrimonio familiar, solo puedes tener una sola garantía. ¿Listo? Recuerda que esta afectación se hace mediante escritura pública y lo que te contaba, eso queda en el certificado de libertad y tradición, que es la forma en que nosotros acá en Colombia publicitamos los inmuebles y vemos cuál es el término jurídico real en el que se encuentra esta Ok, vivienda. ¿De acuerdo? ok. Tú me puedes preguntar, ven, pero será muy, o sea, tú puedes vender una propiedad con patrimonio familiar, Me imagino que sí. sí, sí lo puedes vender, O sea, lo pero hemos para hecho. que O sea, simplemente que el proceso es un poco más lento por el cambio bueno, vamos a tratar de salir de la afectación familiar para luego hacer el proceso de la venta. ok, sí, sí se puede hacer, sí se hace de la forma. Levantar un patrimonio familiar es más fácil que levantar una afectación, porque recuerda que el patrimonio familiar, yo titular del inmueble simplemente notifico que ya hay otro inmueble que necesito el dinero para otra cosa y que en buena fe estoy garantizando que sí hay otra vivienda. En cambio, en la afectación familiar, en la afectación los dos tenemos que estar de acuerdo, ¿sí? Sí, claro. En Colombia pasa mucho y a mí me han llegado muchos procesos en los que fallece uno de los cónyuges, ¿de acuerdo? Nunca hacen la liquidación, nunca hacen la sucesión, porque aquí en Colombia pasa muy seguido esto. Sí. Y en el momento en que ya van a realizar o ejecutar una venta de un inmueble, ahí es cuando empieza el chicharrón. Entonces, antes tienes que sanear todos los vicios jurídicos que trae una sociedad conyugal o la afectación que tuviste, o sea, el mecanismo en que tú aseguraste la vivienda familiar, tienes que subsanarlo antes de hacer ese levantamiento y eso sí puede, o sea, puede acarrear muchísimo más tiempo de lo que realmente es. Este Dura, es el pan de cada día de nosotros los asesores comerciales e inmobiliarios que les rogamos a todas estas personas, y si me están viendo mejor, por favor, sanear las propiedades antes de ponerlas en venta, porque esto nos atrasa la venta. Si conseguimos a esta persona que ustedes están buscando por la necesidad de vender, esto nos puede tardar de 3 hasta 6 meses en poder hacer la ejecución de la venta porque los documentos tienen su término para poder hacer sus cambios. Entonces, antes, recomendación, antes de poder una propiedad en venta, sanear. tal cual. Adicionalmente de todo esto, recuerda que todo esto lo haces ante una notaría y se hace mediante una escritura pública, ¿listo? O sea, súper claros. Eh, cuando aplica la afectación de vivienda familiar, aplica para condiciones de parejas del mismo sexo, muy importante tenerlo presente. Recuerda que estas viviendas son inembargables, salvo si se constituye una garantía, una hipoteca con anterioridad al registro de afectación de vivienda, ¿de acuerdo? Que era lo que te explicaba ahorita, ¿sí? Y se extingue con la muerte de uno o ambos cónyuges, ¿de acuerdo? Ok, Con ok. cualquiera de los dos, porque recuerda que esta garantía es para mi cónyuge, Claro, ¿listo? exacto.
Sí, sí. No se puede constituir una afectación de vivienda familiar sobre un inmueble que ya tenga una afectación familiar. Este tipo de trámites sí tienen un costo. La notaría, dependiendo de la cuantía del inmueble, te puede dar la liquidación. El costo exacto no te lo puedo decir porque no lo tengo, pero sí tienen un costo. Mira que estoy viendo en el chat, hay una pregunta, Robert. Sí, aquí dice, si hay menores presentes en la afectación o patrimonio y los adultos estén de acuerdo en levantarlos, ¿igual van a juzgado? No hay que ir al juzgado siempre y cuando estén de común acuerdo y tú ya tengas garantizada la vivienda de esos menores. Pero recuerda que los menores están en patrimonio familiar. O sea, el patrimonio familiar es el que me garantiza lo de los menores. Los Y menores de la edad, afecta tal cual. Y la afectación familiar me garantiza a mi cónyuge, solamente. tal cual. Bueno, igual, Ujú. como reforzando un poco más la otra pregunta del costo de este trámite que nos hizo Sandrita, igual cada notaría es como independiente dentro de sus gestiones y ellos, ese costo va a variar, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, ya. Ese costo varía dependiendo del valor comercial del inmueble, si hay que pagar algún impuesto o no, si hay que subsanar alguna cosa adicional, ¿sí? Ok, ok. No, buenísimo. No sé si quieres agregar algo más, porque por lo menos a mí me quedó bastante claro entre afectación familiar y patrimonio familiar, que realmente ninguna de las dos tienen algo que ver. Yo pensaba que sí. Más bien son como Son, odiadas entre sí. son garantías, exacta. Pues sí, o sea, son garantías que tenemos dependiendo de a quién queramos cobijar y a quién queramos beneficiar nosotros como titulares de un inmueble. Si Exacto. yo quiero beneficiar a mis hijos, que son menores de edad, yo y mi vivienda es menor a 135 salarios mínimos, aplico el patrimonio familiar. Pero si Sencillo. por el contrario yo quiero que a mi esposo o a mi esposa, ¿sí? Quiero dejarle una garantía de vivienda en caso de que a cualquiera de los dos nos pueda llegar a pasar un embargo, pues ahí genero la afectación de vivienda familiar. Sí, una va más llevada del corazón y otra de la razón. Sí, totalmente de acuerdo. Igual esto es muy importante uno siempre tenerlo porque no sabemos ahorita con el tema ambiental en el que nos estamos encontrando después de la pandemia, ahorita el tema del racionamiento del agua, personas que somos independientes como también empleados, no tenemos una garantía al 100% de nuestros ingresos. Entonces, no sabemos en qué momento pueda llegar a pasar que tengamos una caída financiera y pues a veces esto es como un alivio en decir, ok, esto no me lo puede embargar a menos de que sea el banco que me financió y yo aún tenga una deuda. Y para embargarlo tiene que haber un proceso jurídico. Entonces, ahí también me da chance de conseguir el dinero, de hacer acuerdos de transacción, hacer acuerdos con los bancos. Entonces, desde tu punto de vista, óigase bien tu punto de vista porque muchas personas pensamos diferente. ¿Cuál de estas dos nos recomendaría para precisamente reforzar lo que acaba de decir de que, bueno, siempre no estamos exentos de que nos pase algo financieramente y no podamos seguir pagando las cuotas de nuestra propiedad y, bueno, pasen cosas como un embargo? Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuál de estas dos nos recomendarías en ampararnos? Pues en este caso, Isabel, yo tengo es patrimonio de familia en mi propiedad porque yo tengo hijos menores de edad Ok, y yo no ok. tengo ningún tipo de sociedad conyugal vigente con nadie. Entonces, en este caso, para mí aplica el patrimonio de vivienda familiar, igual ese inmueble que tengo con patrimonio, con esta afectación de patrimonio, lo generé a favor de mis dos hijos cuando ellos aún eran mucho más pequeños de lo que ellos son. Entonces, esa es una garantía también que yo les dejo a los chiques en caso de un embargo o algo. Entonces, es el mínimo vital para que ellos puedan estar asegurados. Pero si por el contrario yo no tuviera hijos y tuviera un cónyuge o una cónyuge, yo haría una afectación de vivienda porque también aseguro que esta persona también como que me ayude a cubrir también las cuotas del mismo, porque es que sucede que a veces tú y yo tenemos una sociedad conyugal, en efecto llegamos al común acuerdo de que soy yo la que trabaja y tú te quedas en el hogar y en caso de que yo llegue a caer financieramente, tú no me ayudas porque pues no estás obligado tampoco. Entonces, cuando te toco a ti el bolsillo, quizás en ese momento
tú quieras apoyarme un poquito más financieramente. Sí, ahí vemos la cara de todo el mundo cuando le tocamos el bolsillo. Como, oh my God, sí, ya me Sí. ayudó. Bueno, Isabel, estoy bastante agradecido, me quedó bastante claro porque te voy a ser sincero, esta parte siempre se la arrojaba al abogado. Yo no conocía nada de lo que era patrimonio familiar y afectación familiar. De hecho, pensaba que venían juntas de la. Entonces, muchísimas gracias por aclararme a mí, bueno, y a los que estamos conectados, de qué es cada una, para qué nos sirve, quién nos beneficia, cuál puedo tomar en qué momento. Y bueno, muchísimas gracias por este live. Voy a coordinar contigo no para este viernes, sino para el miércoles que viene, o sea, dentro de 2 semanas. Eh, Perfecto. sí, para conectarnos y conversar otra cosita más a nivel jurídico. Yo pienso que contractual en arriendo. ¿Qué te parece? Me encanta, me encanta. Invítame de una, me encantan esos temas de arriendo, me encanta que todos sepamos muchas cosas, tips. Eso me parece súper importante porque todos debemos saberlo. Sí, muchos que leemos, no leemos el contrato de arriendo y firmamos y seguimos de largo y cuando vemos tenemos el chicharrón encima. Entonces yo voy Literal. a coordinar contigo. Yo pronto en las redes coloco, pero no será para este viernes, sino para el miércoles que viene. No, desconozco la fecha, los coloco en las publicaciones para que conversemos con Isabel sobre esto. Contratos de arriendo, que es algo que no leemos porque no leemos. Yo soy uno que no lee, yo firmo y listo, vamos. Entonces, muchísimas gracias a todos los chicos que se conectaron, chicas también, por sus preguntas. Nos vemos en una próxima oportunidad en mis redes y en las redes de Isabel. Vamos a estar publicando cuando nos vamos a volver a conectar, que sería el miércoles. Las fechas se las colocamos ahorita, más dentro de la semana. Y bueno, gracias Isa, despídete de todos y nos vemos Gracias. el próximo miércoles. Chao. Cualquier duda, no duden en escribirle a Robert o escribirme a mí. Sí, Chao. directamente en su DM o en mi DM y vamos respondiendo a esas consulticas extra que de repente en la semana surgen. Importante, esto no genera horarios. No, no, esto es totalmente gratuito, es verdad, no generan horarios. No generan Muchísimas gracias nada. a todos, feliz viernes y feliz fin Chao, de feliz semana. fin de semana. Chao, que estén bien.